Buenas tardes, en un minutito iniciamos. En un minutito iniciamos la presentación. Buenas tardes a todos. Voy a ofrecerles una pequeña contribución al conocimiento del agua. Plática del recurso agua y su ciclo hidrológico. Esa es la presentación. Perdón. Y buenas tardes. Presentamos al ingeniero Everardo González Ramírez. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Tiene una maestría por el Colegio de Posgraduados en Ciencias en Nutrición Animal. Cuenta con algunas especialidades diplomados en desarrollo de habilidades directivas, también cuenta con experiencia laboral en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN de enero a julio de 1979. También laboró en el Instituto Mexicano del Café. Colaboró en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones para el Desarrollo Integral Regional en el CIDIR Jiquilpan, en Michoacán. Ha sido coordinador y responsable durante la realización del censo ganadero del área de influencia del CIDIR en 1984. Responsable del diagnóstico pecuario del área de influencia del CIDIR. Colaborador del proyecto cultivo de
Pleurotus sobre residuos agrícolas. También colaborador de proyectos de producción de hongos comestibles. Responsable de proyecto de evaluación nutricional de subproductos. Colaborador del proyecto de determinación de un polifármaco como anabólico homeopático para pollos de engorda. Colaborador en el diseño, elaboración y aplicación del cuestionario para determinar la problemática actual del ganado lechero del noroeste de Michoacán, por el CIDIR Michoacán. Miembro del Colegio de Posgraduados Centro de Ganadería. Y bueno, cuenta también con algunas otras experiencias en el área de como maestro en el Colegio de Bachilleres. Labora actualmente y educador del Centro de Educación Continua de Michoacán. Pues básicamente ese sería alguno de sus experiencia curricular del ingeniero Everardo González Ramírez. Pues aquí le damos la bienvenida. Adelante, ingeniero, tiene la palabra. Gracias. ¿Qué se llama el recurso de agua y sus recursos? Claro, tareas de consideración y que requieren más atenta cantidad. Vayan dando pequeñas preguntas para en su momento poder ser al final. Perdón. Si me escuchan, se escucha un poquito cortada la conversación, ingeniero Marco. Ok, ahorita lo ponemos, gracias. ¿Ahí cómo nos escucha? Ahora, Ya se escucha un poco más claro, ¿eh? Gracias. Ok, gracias. Por favor. De manera de introducción, he tenido bien plantearme ciertas preguntas de tal suerte de irme introduciendo en el tema y ir viendo por dónde desarrollarlo para que pues, le pudiera sacar el mayor provecho. Como ven ustedes, la primera pregunta planteada es ¿qué importancia tiene promover la duda filosófica con miras a obtener conocimiento y sabiduría? Parece una pregunta fuera de contexto, no obstante, es un planteamiento que se hace con miras a extraerle lo más que se pueda al tema. Posteriormente, ¿qué es un elemento? ¿Cuántos elementos hay en la realidad? ¿Por qué es importante conocer el recurso agua? ¿Qué es el agua? ¿Cuál es la clasificación de las aguas del planeta Tierra? Lo que se antoja, pues que sea infinito, ya verán el desarrollo de la plática. ¿Qué es y para qué sirve el ciclo hidrológico? ¿Qué proceso incluye el ciclo hidrológico? ¿Qué importancia tiene el agua sobre el cuidado del medio ambiente? Y de esta manera, en el desarrollo de la plática, se irán contestando estas preguntas. Caso contrario, se pueden hacer la pregunta directa por el interés de ustedes. Siguiente. Como objetivo me he planteado promover el conocimiento del agua y su ciclo hidrológico, tanto con la sociedad urbana como rural, así como con las entidades de gobierno, con miras a desarrollar conciencia en las mentes de las personas para coadyuvar al cuidado del agua y el medio ambiente hacia una real sustentabilidad de los recursos naturales y en particular del recurso agua. Inicio como primera parte con
el recurso agua, para lo cual, cuáles son sus propiedades, las cuales algunas de ellas serán de relevante importancia hasta la conclusión de la plática. Dice, el agua es una sustancia formada por oxígeno e hidrógeno. El agua pura es inodora, incolora e insípida. Es decir, no tiene color, ni olor, ni sabor. Es una sustancia muy abundante en la naturaleza, encontrándola en mares, ríos, lagos, en las nubes, entre otras. Sí. Continuando con las propiedades del agua, esta tiene una acción disolvente. Esta es una característica fundamental. Por ello le han llamado el disolvente universal, porque dada su composición química altamente polar, es que tiene esa gran capacidad de unirse tanto consigo misma como con muchos compuestos y elementos, tanto para bien como para mal, es decir, para su contaminación y para lograr su pureza u otros productos. Viene la conducción eléctrica, que es un mal conductor, pero no obstante, cuando se adhiere a sales, se convierte en un buen conductor. Tiene una elevada fuerza de adhesión que por fuentes de hidrógeno se une a sí misma y a otros compuestos, como había dicho, lo cual le da también la característica de buena capilaridad. Después, la tensión superficial, que se da debido a la diferencia que existe entre las fuerzas de atracción que hay en el interior del líquido con la superficie de los otros elementos o compuestos donde se encuentre. Tiene un gran calor específico, donde se necesita mucha energía para elevar su temperatura, lo cual convierte al agua en un buen aislante térmico. Así, en forma de resumen, dentro de las propiedades del agua, tenemos pues propiedades físicas y propiedades químicas. Ya se han mencionado la gran mayoría, sin embargo, aquí tiene otras que tienen los tres estados de la materia. Tiene una densidad, cuando es líquida, de 1 gramo por centímetro cúbico. Considero que cuando es sólida, aumenta todavía más esta densidad, pero cuando es vapor, cuando pasa a estado gaseoso, se disminuye, porque, como veremos más adelante, se va hacia la atmósfera. Se congela a 0 grados centígrados, tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, y como ya dijimos antes, tiene un alto nivel de cohesión. Mientras las propiedades químicas, tenemos que es una molécula inorgánica, puesto que no contiene ningún átomo de carbono, forma enlaces covalentes, que da esa gran capacidad de disolubilidad para con otros compuestos o elementos. Tiene algo de polaridad, como ya vimos, una leve ionización, alta capacidad reactiva, un pH neutro y una condición anfótera. Esta condición anfótera, lo que quiere decir, viene dada también por ese pH neutro, que según con los compuestos o elementos con los que esté reaccionando, se puede comportar bien como ácido o bien como base. Ahora pasamos a la estructura del agua. Y como pueden ver aquí, es la estructura básica del agua, que es una molécula de oxígeno por 2 moléculas de hidrógeno. Pero tomando en cuenta que el oxígeno tiene 8 electrones en su última órbita, tiene una gran capacidad de unión tanto con ella misma como con otros
compuestos y elementos. En este caso, utilizó 2, pero le quedan 6 para nuevos enlaces. El siguiente, por favor. Esta estructura número 2, como pueden observar, ya tiene 3, 6, 9, 12 moléculas de agua unidas, de tal suerte que es una estructura medianamente compleja. Y como pueden ver, ahí hay un cuerpo extraño que puede ser, como decía en un principio, puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de qué cuerpo extraño se trata. La siguiente, por favor. Como pueden ver, esta estructura es una estructura compleja del agua, de tal suerte que hay una infinidad de moléculas de agua unidas entre sí, donde en este caso pues ya estaría conformando pues corrientes de agua como los arroyos, los ríos, los mismos lagos. Y debo decirles que este conglomerado de aguas tienen naturalmente, cuando es pura, una coloración blanca, parecida al cristal cortado, muy elegante. Los que han trabajado más sobre esto son los japoneses, que han sacado diferentes publicaciones al respecto. Ahora continúo con el agua en el planeta Tierra y su importancia. Como pueden ver en esta lámina, los principales reservorios que se tienen son los océanos, los glaciares en los polos, las aguas subterráneas, los lagos, suelos húmedos, la atmósfera, ríos y biosfera. No obstante, como todos ustedes saben, pues el agua de los océanos, que representa, en este caso está diciendo que 97.25%, diferentes autores la manejan desde el 97.2 al 97.3, se dejan de un 2 a un 3% como agua dulce, que es con la que podemos trabajar para los propósitos domésticos, industriales y agrícolas. Entonces, como pueden ustedes ver ahí, esta lámina tengo de otro color los glaciares, las aguas subterráneas, los lagos y los ríos, que son los que más efecto tienen en nuestra vida cotidiana. Y ahí pueden ver que tanto los glaciares como las aguas subterráneas, pues tienen un volumen bastante considerable, ya que es en millones de kilómetros cúbicos, los datos que están ahí presentados. Y los porcentajes andan, en el caso de los glaciares, del 2.05% y 0.68% para las aguas subterráneas. Es decir, no llegan ni al 1%. Este autor, Wimmy, 2006, maneja también la cuestión de la permanencia de estos reservorios de agua en la naturaleza. Y como pueden ver, los glaciares los pone ahí que duran de 20 a 100 años. Las aguas subterráneas superficiales, cuando van los mantos freáticos, va de 100 a 200 años, mientras las aguas subterráneas profundas van por el orden de los 10,000 años. Así los lagos van de 50 a 100 años. Los suelos húmedos 1 a 2 meses, que es donde realmente se aprovecha para que los vecinos y jornaleros hagan la producción del temporal. Y mientras los ríos aquí los maneja de 2 a 6 meses, que viene siendo yo creo más o menos la época de agua. No obstante, todos sabemos que sí existen ríos muy grandes, con mucho potencial, que se encuentran funcionando permanentemente. Se me viene a la mente el río Colorado, que atraviesa de Estados Unidos a México,
el río Ganges, Yansequiá, río Nilo, ríos muy grandísimos que son permanentes. La siguiente, por favor. Para tocar un poco la importancia del agua, debo mencionar aquí estos 3 puntos que sostienen el equilibrio a todos los seres vivos del planeta, los cuales contienen entre 70 y 90% de agua, incluidos nosotros, las plantas y los animales, entre otros muchos seres vivos que existen. Es un líquido esencial para la seguridad alimentaria, ya que provee el consumo de agua dulce a nivel mundial, tanto para consumo humano, que es el 10%, consumo industrial el 20% y consumo para la agricultura el 70%. Como pueden ver, pues es un porcentaje muy considerable para la agricultura. Finalmente es considerada, después de muchas discusiones entre los nutriólogos más destacados del mundo, ya de unos 25, 30 años a la fecha, es considerada, después de muchas discusiones, como un nutriente esencial, tanto en la alimentación humana como en la de animales y plantas. Esto no fue fácil definirlo porque realmente no se consideraba así, pero al ver que era altamente requerida y que formaba parte de los procesos químicos y bioquímicos en los diferentes organismos, pues se tomó la decisión de contemplarla como un nutriente esencial. Sí. Ahora pasamos al ciclo hidrológico, o bien ciclo del agua, el cual pues, tiene una gran importancia para entender cómo se da la permanencia del agua, porque una opinión personal es de que tanto el agua en su ciclo hidrológico como los seres humanos, no se da una acumulación de los tóxicos que consumimos, porque hay una hipótesis que si en el humano se acumularan estos, no podríamos tener una vida superior a los 2 años. Y resulta que tenemos una vida media de los 70 a los 80 años. De tal suerte pues, que eso se cumple en el ser humano y mi hipótesis es que también se cumple en la naturaleza. Entonces, entrando en lo que es el ciclo del agua, como pueden ver, como ya mencioné, que los océanos representan un poco más del 70% del agua, es donde se podría decir que empieza el ciclo. Sin embargo, la evaporación, que es el primer proceso del ciclo, se da en todos los cuerpos de agua, tanto en los océanos, ríos, lagos, etc. De tal suerte que el agua, por su gran energía que contiene, más los efectos del sol, se evapora. Al formarse el vapor de agua, tiende a elevarse hacia la atmósfera. Y ya estando en la atmósfera, casi momentáneo, porque no sé si se fijaron, pero el porcentaje de agua en la atmósfera es mínimo, de tal suerte que yo considero que llega a la atmósfera y casi inmediatamente se da el siguiente proceso, que es la condensación. La condensación consiste en la formación de partículas minúsculas de agua. Estas partículas minúsculas deben ser, yo considero que de la estructura básica del agua, de tal suerte que de momento no es posible que caiga, sino que se termina nada más allí con la conformación de las nubes. Ahí termina la condensación. Y enseguida se da un proceso con la formación de las nubes que van arrastrando estas
moléculas simples de agua, y al paso del tiempo se van uniendo unas con otras a sí mismas, de tal suerte que en el momento que llega a tener cierto peso, viene el proceso de precipitación, y es cuando ya cae nuevamente a la superficie terrestre. Otro proceso que debo mencionar ahí es la sublimación. La sublimación se da, es el paso de agua sólida, es decir, nieve, hielo o los glaciares, por efectos tanto del sol como del vapor volcánico. De tal suerte que se deben cumplir 3 aspectos para que se pueda dar este proceso de sublimación, que es la transformación del sólido a vapor de agua directa, sin pasar directamente al estado líquido. Esas características son, primero, que haya frío, que la temperatura sea baja. 2, que haya una presión también baja. La otra ahorita la vamos a ver enseguida. De tal suerte que, como ven ahí, tenemos pues el vapor volcánico del lado izquierdo mío, también de ustedes, y donde está el hielo, la nieve y los glaciares. Entonces, en el momento que se da la precipitación del agua, cae a las montañas y a todos los reservorios de agua nuevamente, tanto los océanos, los ríos y la superficie de la tierra, donde se da este fenómeno de filtración y la conformación. Voy a pasar a lo siguiente, por favor, para ejemplificar mejor esa parte de abajo, donde tenemos ahí una zona de recarga que es donde cae la precipitación fundamental a nivel de la tierra, y se da el paso del agua hacia el manto freático, que es el acuífero libre, que posteriormente desembocan a manantiales y otros escorrentías hacia los ríos, lagos y al mismo océano. Entonces hablamos antes de la evaporación, la condensación, la precipitación y la sublimación, de tal suerte que ya llegando el agua a la superficie de la tierra, se dan los procesos de sedimentación, escorrentías, filtración o infiltración, transpiración y la fusión y flujo de agua subterránea. La transpiración o evapotranspiración es la que dan los árboles cuando está lloviendo y cae el agua sobre las hojas. Una parte se evapora y una parte cae a la tierra para las escorrentías, igual que la otra precipitada desde arriba. Como pueden observar en esa lámina, ahí tienen identificados 3 pozos profundos. Uno que llega al acuífero libre en el manto freático, el del medio, y el de la izquierda que dice pozo artesano surgente, es decir, que hacen el pozo hasta el acuífero cautivo y tiene tanta presión abajo que sale el agua solita hasta arriba. Mientras el del lado derecho, pues es un pozo artesano no surgente, donde el agua no sale por sí sola y se tendría que bombear. La siguiente, por favor. Aquí viene la aclaración específica de los
4 primeros procesos para que quede bien claro en las mentes de nosotros. Y dice, la evaporación es el proceso que se da en cualquier momento en todos los cuerpos de agua líquida por efectos del sol y porque las moléculas de agua tienen la energía suficiente para escaparse, pasando al estado gaseoso como vapor de agua, elevándose hacia la atmósfera junto con el aire que se calentó en la superficie de dichos cuerpos de agua. Al llegar a la atmósfera ocurre el proceso de condensación. Cuando el vapor de agua o gas al llegar a la atmósfera se condensa en pequeñas gotitas de agua alrededor de pequeñas partículas de polvo y aire, formando las nubes. Así a continuación se da la precipitación, proceso que se da cuando las nubes se mueven con el aire, moviendo las pequeñas gotitas de agua, las cuales al interaccionar entre sí, por los efectos que ya decíamos, dadas sus características físicas y químicas, van aumentando de peso hasta caer o precipitarse hacia la superficie terrestre, las montañas, los océanos, ríos y lagos. Aclara aquí también que en condiciones adecuadas la precipitación puede ser en forma de nieve o hielo, ya lo hemos visto aquí muchas veces en el CBDR que han caído unos hielitos como de centímetro. Entonces las condiciones esas deben ser similares a las que se dieron para el vapor volcánico. Dice, el agua precipitada al caer a la tierra se dan escurrimientos superficiales donde la mayor parte se van hacia abajo formando arroyos, ríos y lagos. Pero otra parte se va a los acuíferos que vimos en la lámina anterior, tanto los superficiales como los profundos. El proceso de sublimación aquí está nuevamente explicado pues a detalle. El cambio del estado sólido, hielo, nieve y glaciares a agua gaseosa, vapor de agua, lo que sucede en situaciones donde hace mucho frío, bajas temperaturas, que el ambiente está muy seco y que además existe una presión baja. Lo que me faltaba hace rato era el ambiente seco. Por eso esas 3 condiciones en los volcanes pues se dan a la perfección, porque viene el vapor de la erosión o la explosión del volcán y se dan esas 3 condiciones y se ve el paso directo de la condición sólida al vapor de agua y de ahí sigue la misma ruta ya planteada hace rato. Se da la condensación y luego la precipitación para que regrese a la tierra. Pasamos a lo siguiente. Los que movieron hasta ahí todo parecía bien bonito. Sin embargo, resulta que, cierto. Entonces hay una gran problemática del agua, que es lo que voy a tocar brevemente enseguida. Entonces aquí tenemos una lámina primero que nos dice que de todos los aguas residuales que se generan, tanto industriales como de las ciudades, de las casas, todo eso, solamente son tratadas el 43.1%, que se supone que van, cuando menos, a un estado apropiado para los cultivos agrícolas. Mientras casi el 60%, dice ahí 56%, es agua no tratada, que se va tanto a los océanos o los mares, ríos, lagos y riego agrícola. Por eso a veces caemos a lo del estómago con esos repollos y esas lechugas que nos comemos bien sabrosas, pero que pues a veces nos acaban. Aquí le pusieron también un costo económico por no tratar esa agua, dice 0.3% del PIB. Entonces, aquí a continuación tengo pues, la contaminación de los océanos del lado izquierdo. Pueden ahí ver todos esos montones de basura, que en este caso al parecer es por allá, por África, por dónde, pero todas las costas de todo el mundo es algo similar. Vemos al pez por allá nadando y vemos la basura, pintas. Del lado derecho, como pueden ver, es un afluente
entre industrial y de ciudades. Muy oscura el agua, muy contaminada. Ahí lo están soltando al parecer a un canal o a un río. Y se ve la drasticidad del problema. La siguiente, por favor. Los pozos, tanto artesanos como profundos, pues no se escapan. Es la que está aquí en la parte alta. Ese, al parecer, me gusta para un pozo artesano que se dejó de utilizar. Y ocurre en muchos casos que cuando se dejan de utilizar, la gente es tan ignorante que hasta de basurero los utilizan. Entonces, imaginan que ese pozo artesano tiene contacto con el manto freático, con las aguas subterráneas superficiales, y entonces con esto, pues es una contaminadora del demonio. Y si después de ahí sacan el agua, ya sea pura o ya sea ciel, porque una de las dos, no recuerdo cuál, es de pozos profundos, pero la mayoría de pozos profundos, al menos los superficiales, están contaminados. En muchos casos porque se dejan de usar y pasa lo que en ahí se ve claramente que tiene un montón de basura y la coloración ya es oscura. No es tanto como los objetos que vimos antes, pero sí está muy, muy fuerte. Mientras la lámina de abajo es el caso de los bosques. Es una tristeza y una sinvergüenzada que las personas, lejos de ir a ver dónde está la basura o el basurero, o dónde pasa el camión para entregárselo, van a los montes, a los bosques, pegados a la carretera y los tiran así como se ve ahí. Ahí pueden observar basura, un puño de cosas que pues dejan mucho que desear, ¿no? Para lo que decimos que el hombre, el ser humano, debiera ser el amo, el señor de la creación, pero es el principal contaminante que se tiene. Parece broma, pero es una realidad muy cruda. Siguiente, por favor. Una visión a la problemática es que la superficie de riego en el siglo XX se incrementó en un 500% en todo el mundo. Y para el siglo XXI todavía se considera aún mayor. Lo que yo puedo certificar o puedo decir perfectamente es que la tala clandestina de montes está todo lo que da. Y la implementación de cultivos agrícolas y principalmente de aguacate está en boga permanente. No hay quien los pare. Tal parece que con el dinero que tienen compran conciencias de profesionales y de gobierno y siguen haciendo en las suyas. Número 2 de esta problemática extra. La agricultura consume, como ya habíamos dicho, el 70% del agua dulce, pero con técnicas de riego inapropiadas, donde se desperdician grandes cantidades de agua, donde su distribución no es equitativa entre la población, siendo principalmente para los más políticos, para los más ricos y para los que la toman a la fuerza. ¿Se oye feo? Pero me gustaría tener una autoridad aquí a un lado para que dijera algo al respecto. Es una cruda realidad, porque la gente común va y solicita y le dicen que venga mañana y luego que venga la semana que entra y luego que en el mes que viene. Y al final de cuentas, de 20, 30 o 50 vueltas, le dicen que el agua no nos alcanza, que ya no pueden dar más concesiones. Entonces, hay una propuesta al último. Número 3, el consumo industrial, que representa el 20% del agua dulce, se usa principalmente para centrales térmicas, nucleares e hidroeléctricas. No obstante, todas las industrias, esas y las otras, generan aguas residuales
altamente contaminadas. Ahí nomás le puse contaminadas. Porque sí. Manera de conclusiones, tengo unas 4, unas 2 adicionales por acá que yo no alcancé a ponerlas ahí. Dice la número 1, el agua es un elemento compuesto, así le llamé yo. Los autores, la literatura la menciona como agua de la naturaleza. Dice, el agua es un elemento compuesto que junto con otros 4 realizan el carácter, la personalidad y la actuación positiva o negativa de todos los seres humanos, ya que en su conjunto y según las doctrinas antiguas son los constituyentes básicos de la materia y explican el comportamiento del mundo físico. Esos 4 elementos compuestos restantes son el aire, el fuego, la tierra y el akash o éter. Tal parece que el único que suena raro es el akash o éter. Debo decirles que el akash o éter lo que encontré yo en la literatura que consulté es el éter. Ya se me escondió. El éter es la materia que está más allá del aire. Tiene relación, como dice lo que dice el director, tiene relación con el alma y con el espíritu. Es decir, si entramos a una teoría que yo manejo, en los pocos pasos que he hecho del desarrollo espiritual, que el ser humano es el microcosmos y que el universo es el macrocosmos y que estamos hechos a imagen y semejanza uno del otro, lo que pasa en nosotros exactamente pasa en el universo. Entonces, si se nos hace difícil pensar en el universo, para pensar lo que hay, la materia que hay más allá del aire, pues nos tendríamos que venir a los pulmones, nos tendríamos que venir a respirar, nos tendríamos que venir a la tráquea, cómo llega a los pulmones y cómo de ahí se distribuye a toda la economía corporal. De tal suerte que tendríamos que quedarnos aquí, justo en la parte alta de la nariz, en medio de los 2 ojos, donde se supone que existe una cosa que alguien le llamaba el tercer ojo, llamado Lausanne Rampa, y que inclusive tiene un libro al respecto, donde ese tercer ojo, los que más se dedican a la espiritualidad, algunas corrientes hindús, ellos empiezan de aquí, del tercer ojo para arriba, hasta el chakra coronario, para no perder el tiempo en empezar de abajo, a llegar ahí, dan por sentado o por hecho que ya las personas se preocuparon y estudiaron la parte de abajo, parte de la piel. Entonces, número 2, se tiene un grave problema de contaminación en casi todos los cuerpos o reservorios de agua, océanos, ríos, lagos y los mantos freáticos, aguas subterráneas superficiales. Mientras las personas de todos los continentes, razas, clases sociales viven en la inconsciencia para realizar el mantenimiento y protección de todas las fuentes de agua o reservorios que son aptas para el consumo de todas las formas de vida del planeta. Ahí me faltó, así como para el riego, para la agricultura, la industria y las necesidades habitacionales. Pasamos a otro. Aquí solamente el que se me nota 3, vamos que son 4. La 3 dice, el ciclo hidrológico con todos sus procesos, más la participación activa de los otros elementos de la naturaleza o compuestos, que he llamado compuestos, se da la permanencia de los glaciares y las aguas subterráneas, que a su vez dan la permanencia de manantiales de agua limpia o el filtrado natural con bosques
y plantas. Eso en el ciclo hidrológico pues se da a muy largas distancias, mínimo de un municipio a otro, de un estado a otro o de un país a otro. De tal suerte que, bueno, les comento, yo este fin de semana pasado estuve en un lugar que se llama Las Estacas. No sé si alguno de ustedes pudiera conocerlo, este es en el estado de Morelos. Y ahí en Las Estacas tienen ellos les llaman dos pozas, la poza principal y la poza chica o secundaria. Pues resulta que la poza principal tiene una producción de 7,500 litros por segundo, de tal suerte que en ese momento que está emergiendo, nace allí en el río que se forma luego, tiene una cueva como de 9 metros y de por allá abajo viene esos 7,500 litros de agua por segundo, y dicen los que nos atendieron que vienen directamente del Popocatépetl. Deben ser un buen de kilómetros de ahí. No sé, es el más grande que yo he conocido por acá. El número 4. Dice, para atender el grave problema de contaminación de océanos, ríos, lagos y aguas subterráneas superficiales, es necesario que los gobiernos en turno convoquen a los profesionales de las ciencias biológicas para que se aboquen a la investigación y encuentren las mejores soluciones prácticas para disminuir y o erradicar esa gran contaminación. Dice aquí medio ufano, dice, mientras un servidor recomienda 3 procesos. Número 1, el proceso de la fermentación anaerobia para producir biogás y fertilizantes orgánicos para la agricultura. Está pues, ampliamente difundido. Yo estudié eso para mi tesis, 1988-1990, y tuve la fortuna de reforzarlo y aplicarlo en el Instituto Mexicano del Café. Producen biogás, que es el que antiguamente se quemaba en las ¿cómo se llaman esas que tenemos en México, que son 6? Donde llega el petróleo, refinerías. Ese que se quemaba y no se le daba uso, pues es este mismo biogás. Y por otro lado, los fertilizantes orgánicos, que son lodos estabilizados, que pueden servir muy bien para la agricultura. El número 2 que recomiendo es el composteo, ese que hacemos aquí, de materiales orgánicos de mercados y casas habitación para producir fertilizantes orgánicos para la jardinería y o para la agricultura. Estos dos procesos se pueden ver como la caja oscura de la fotosíntesis. La gente común que no puede estudiar ciencias biológicas, pero para los que fuimos a las ciencias biológicas, pues tenemos, por eso yo le echo la culpa a los gobiernos que busquen los especialistas en la materia para que recuperemos los ríos, los lagos, que están en un completo deterioro y casi de pérdida total. Y finalmente el número 3 que recomiendo, también tengo algo de experiencia, es producción de ensilados mixtos de residuos agropecuarios, industriales, de mercados y de casas habitación para producir alimentos balanceados para animales. Esto lo llegué a hacer en el CIDIR para algunos ganaderos de diferentes regiones del estado. Se antoja que fuera prácticamente imposible. Los dueños del dinero no quieren mucho esto porque va en contra de su medio de continuar haciendo las cosas.
Ellos producen grandes extensiones de maíz para ensilar, y lo echan completo como mazorca. Yo les decía, porque hay ganaderos de mucha California, allá en la región de la Ciénaga de Chapala, yo les decía, no, es que el maíz es para los humanos. Y lo que no es maíz, vamos a las animales. Y algunos, muy poquitos entendieron, los más de plano dijeron, ¿no? Pero lo más importante de esto es tener el laboratorio al lado para poder hacer los análisis previos y los análisis finales de los productos que se están generando, para demostrarle pues, a los ganaderos, sobre todo, que estás haciendo un alimento completo de acuerdo a las necesidades de las diferentes etapas de los animales. En este caso, rumiantes, que son los que no pueden vivir con fibra, con cierta concentración de fibra. Y creo que es punto. Muchas gracias por tu atención. Si tienen una pregunta con esto, es más grande, lo contestamos. Si tienen preguntas, personas que nos están viendo por Teams. Si me permiten, yo quisiera hacer un comentario antes que pregunta. Pues felicitarlo al ingeniero Everardo González. Muy interesante la plática. No tenía yo al menos noción de esos lugares. Se me olvidó el nombre que maneja don Ever, de los mantos acuíferos que artesanales. Es interesante e impresionante el saber que pues sentimos que tomamos agua purificada y pues nos damos cuenta en este momento de que no es al 100% lo que creemos. Muchas felicidades y muy nutrido su plática. Gracias, es cuanto. De nada, hermano, quiero abundar un poquito. Debo decirte que a lo largo y ancho del país tenemos infinidad de pozos profundos superficiales y los profundos también, pero sin un control. Nos gana la risa y le damos dinero al gobierno y se debe de guardar una distancia entre un pozo y otro. Pues aquí en Morelia yo tengo ejemplos donde existen 3 o 4 pozos en menos de 500 metros cuadrados. Entonces es una pena, es una vergüenza, porque con el tiempo se dejan de utilizar, son los que se usan para resolverlo. Es cuanto. ¿En la sala tendrán preguntas? Sí, adelante. Bueno, ¿cuál es su nombre? Isadora. ¿Cuál? Isadora. Isadora. ¿De dónde nos visita Isadora? Gracias, pues me hizo el favor de invitarme el profesor, el ingeniero González. Y como también me dediqué a la actividad docente por muchos años, y actualmente precisamente me dedico a impartir charlas a Bonita. Yo soy material abierto. Pues quise tener el gusto de estar presente en la plática del profesor, con quien le guardo gran respeto y amistad. Y pues, me habría encantado ver una más nutrida participación de estudiantes aquí en la plática, porque fue una excelente conferencia, una excelente plática, muy aleccionadora. Ojalá a futuro haya mayor participación, porque precisamente, más que una pregunta, es un comentario que quiero hacer a los presentes.
es totalmente competencia de los que somos profesionales de cualquier área. El poder participar, orientar y asesorar a los gobiernos de cualquier color que sea, a poder poner un alto o por lo menos encaminar a los gobiernos a la solución a todos los problemas que plantea el ingeniero. La ciencia está directamente relacionada con la política. Quien crea que no, porque ya no ha abierto los ojos. Lamentablemente, en los gobiernos no siempre hay personas con la preparación necesaria y lamentablemente muchas veces son personas dispuestas a venderse de inmediato al primero que llegue y le prese, porque carece de la conciencia necesaria para sopesar el impacto de esa regla que está incluyendo. Y en México, específicamente en México, tenemos problemas tan graves en un recurso tan importante y básico para la vida como es el agua. En buena parte es porque no tenemos una legislación suficientemente específica, ni observada, ni completa para regular todo lo que es la materia del agua. Por ejemplo, simplemente en el estado de Michoacán, la ley de la PROAM, el reglamento de protección al medio ambiente, es lamentablemente muy escueto, muy vacío en comparación con el de países mucho más desarrollados, donde sí existe una parte punitiva. Aquí en nuestro estado hay múltiples industrias que infringen las más mínimas medidas de control de emisión de aguas, como bien comentaba el ingeniero, el profesor Roberto González. ¿Y quién les dice nada? ¿Por qué la población y simplemente el gobierno municipal permite que se pongan todos los desagües de aguas negras directas a los ríos de nuestra ciudad y pasamos por delante de ellos todos los días? A mí me da mucho enojo cada vez que lo veo. Y sin embargo, el señor presidente municipal, el que sean todos los que ha habido en turno, felices porque los desagües de las aguas negras van directo a los arroyos que antes eran limpios y cristalinos, y la generación de mi mamá se bañaba ahí, en el río de Avenida Solidaridad, en el río de aquí que baja de Santa María, y dos ríos que bajan de Santa María que eran cristalinos. ¿Por qué no hay una legislación que ponga una pena del gobierno estatal al gobierno municipal para obligar al gobierno municipal a que cree una solución de eso? Eso es uno y lo tenemos aquí en nuestras narices. Pero si nosotros, los profesionales que somos los que tenemos, los que vemos el problema, porque la gente no solo no lo ve, sino que además echa basura. Hay que crear una campaña de concientización entre la población. Quizá no con una práctica tan hermosa y generosa como la que nos ha dado el profesor Everardo, quizá con una plática más sencilla, más para un nivel educacional básico, pero que la gente entienda que no pueda tirar plásticos, botellas, colchones, bolsas de basura y todo al río, porque eso es lo que hacen. ¿Qué se requiere? Educación. Educación. Aquí es para que estuvieran también. Si entre los que somos de nivel profesional no venimos a una plática sobre el agua, imagínense, la gente va a sentir una plática sobre el agua, no, por su propio pie, no, a menos que les dé tortillas. ¿Sí o no, señor director? ¿Qué es lo que hay que hacer en los medios de comunicación, como en la televisión, el cine, la radio? Hacer una campaña de comunicación de respeto al agua. Crear una conciencia de amor al agua, como la tiene el profesor Everardo González. ¿Y de quién depende eso? ¿De nosotros inculcárselo a los alumnos? ¿O y una institución como el IPN, por ejemplo, pudiera hacer una propuesta de comunicación social que la llevase a un medio como el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que tiene la obligación de escuchar una propuesta de una entidad como el IPN, y que además lo va a pasar gratis, al IPN no lo va a pasar? Porque como es un medio oficial y estatal que pertenece a la Red Nacional de Televisión Educativa, tiene la obligación de hacer ese tipo de campañas de comunicación social. Y eso es una propuesta que, con todo respeto, por el respeto y admiración que me merece el IPN como institución, yo trabajé en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión muchos años.
Si ustedes llevaran allí una propuesta de campaña de educación social o de comunicación social, ellos la pueden tomar y no tienen por qué cobrar un peso. Y es fundamental desde los niños enseñarles el agua, se cuida, se respeta y se ama, porque es parte de tu vida y es parte de tu futuro. Bueno, hay tantas cosas más por decir. Simplemente en nuestro país el fracking. ¿Qué conocen acerca del fracking? ¿Saben qué es el fracking? Exactamente. En nuestro país se está permitiendo la técnica del fracking, sobre todo en el norte del país, para que las corporaciones extranjeras, además, extraigan gas natural del subsuelo. Utilizan enormes cantidades de agua que, por supuesto, quedan contaminadas para redirigir las bolsas de gas que se encuentran en el nivel subterráneo. ¿Qué provoca eso? La fractura del subsuelo, el desvío de grandes cantidades de agua, el desvío de cauces naturales del río. Hay contaminación de mantos freáticos y hay varias comunidades indígenas que ya no tienen agua, donde antes solían tener un manantial, ya no existe, porque las corporaciones con el fracking están chingando, y hay pueblos que se están muriendo de sed, o simplemente han tenido que... ¿Y quién les pone un alto? Si el gobierno, mientras le den su mochada, todo camina, y lamentablemente, sean del color que sean, han estado recibiendo lo suyo, y las corporaciones siguen haciendo de lo suyo. Peor aún, la compra de los manantiales, de las fuentes de agua dulce por parte de corporativos internacionales como Coca-Cola y Pepsi, que se están adueñando de los principales manantiales de nuestro país. ¿Por qué lo permite el gobierno? Debería haber una reglamentación de eso. Se supone que todo lo que hay en el subsuelo es de la nación, ¿no? Y sin embargo, ahorita la mayor parte de los manantiales grandes pertenecen a Coca-Cola o a Pepsi. ¿Qué les parece? Entonces, esta conferencia a mí me parece fundamental, importantísima, porque abre la puerta a una serie de problemáticas de carácter básico y fundamental que hay en nuestro país y a las cuales no se les está dando la atención necesaria. Gracias, profesor. Bueno, pasamos la palabra al compañero compañero Miguel Agüero, perdón. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, aquí estoy de acuerdo en varias situaciones que plantea la licenciada. Pero el punto principal, y es algo que tocó ella y estoy muy de acuerdo, es la situación de dar a conocer ese tipo de problemática, pero en los foros adecuados. Porque, sí, a nosotros nos pueden hablar ahorita de el cuidado del agua, el grado de contaminación que se tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues estamos aquí haciendo una catarsis nada más, porque desafortunadamente, por muy completa, por muy rica que sea la conferencia, desafortunadamente el impacto que podemos tener pues va a ser muy pequeño, y como bien lo comenta, somos pocos asistentes. Aquí necesitamos replicar precisamente este tipo de pláticas, pero en un foro adecuado, un foro más impactante, un foro más grande, para que precisamente pues, se tome conciencia de todo este tipo de problemáticas, tanto de la contaminación como del uso y la racionalización del agua. Y en efecto, los políticos y la gente que tiene la capacidad para poder hacer un cambio, la fuerza para poder hacer un cambio, pues se van por los intereses, eso es un hecho, por el interés económico. Sin embargo, si este tipo de pláticas se hicieran en otro tipo de foro, estudiantes, a la sociedad civil, etcétera, se crearía precisamente esa conciencia y ahí ya estaría en nosotros en poner nuestro granito de arena, cuidando el agua, no tirando basura, instruyendo a nuestros propios sobrinos, hijos, etcétera, y desde ahí se va creando este tipo de conciencia que vamos a llamarle una conciencia, se me ocurre ahorita poner un nombre, hormiga, si así se quiere llamar,
pero que puede ser importante. ¿Por qué? Porque se va replicando. Entonces, de esa forma, viene a ser mucho más provechoso y provechosa este tipo de pláticas. Escoger el foro adecuado para poderlas exponer y replicar. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Sí, ingeniero Sergio Maldonado, director. Adelante, les damos la palabra. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la ponencia, muchas gracias por la pasión, gracias a tantos compañeros por estar aquí. Ciertamente entre las muchas cosas que hacen falta en el desarrollo urbano es reconocer la necesidad de tres líneas de drenaje y también el promover el baño con agua fría. Saben que la mayoría gasta más agua que la que usa para bañarse, es más la que tira. Primero hasta que salga el agua calentita, y luego pues también no tienen una regadera adecuada y es una pérdida de agua por en todos los sentidos. Pero además, esa agua que es gris, la mandan a las aguas negras, cuando las aguas grises deberían de tener otro tratamiento doméstico o urbano. Es decir, las aguas grises sirven lo mismo para los sanitarios que para el riego de parques y jardines. Y bueno, hay necesidad, sí, de muchas políticas públicas para el aprovechamiento del recurso hídrico. La mayoría de las comunidades, la mayoría de las ciudades no tienen plantas de tratamiento. Y luego, las plantas de tratamiento que hay, pues son clarificadoras, no son propiamente plantas de tratamiento que tengan un adecuado aprovechamiento de las aguas, de los componentes orgánicos que muchas veces son magníficos abonos. O sea, hace falta mucha ciencia en esto. Para quien dice que gobernar no es una ciencia, como dice aquí la maestra, pues mucho tiene que ver la ciencia en la política para que se pueda hacer un adecuado aprovechamiento de los recursos, que justamente para eso están las autoridades, para procurar el bien de toda la sociedad. Y bueno, pues en cuanto al ciclo del agua, hay muchas tareas por atender, y efectivamente necesitamos levantar la voz en muchos foros, en donde yo tengo oportunidad de conocer que el Politécnico tiene como eje transversal la sustentabilidad. Y bueno, como lo he dicho en más de una ocasión, cada uno de nosotros podemos comenzar de la nariz para atrás. O sea, es de nosotros primero. Si yo les digo de bañarse con agua fría, pues no me baño con agua fría. No es muy común, no es muy lindo para mucha gente, pero digo, pues me gusta bañarme, y además por respeto a la gente también debo estar bañado, y lo que lo hago en conciencia ecológica. La invitación, y tiene además muchas repercusiones en la salud, bañarse con agua fría. Yo los invito a eso, el día de mientras, y efectivamente, procurar los foros para levantar la voz y hacer presente esta problemática que ya tiene visos de grito urgente, porque de cuántas especies marinas nos hemos dado cuenta
que están en peligro de extinción, no nada más por la pesca moderada, sino por los plásticos, los microplásticos con los que se están alimentando en el mar o los plásticos con los que se enredan. O sea, hace falta mucha conciencia ecológica y yo festejo que nuestro Instituto Politécnico tenga como empezar la sustentabilidad, porque todos lo tenemos en mente. Algo que podamos ir haciendo, decía Mike, sería nuestra operación hormiga. Si me permite, voy a cerrar con un comentario. Ahorita, pues agradeciendo primero la visita de los visitantes y de los compañeros, área docente y administrativo. Precisamente el área del Comité de Sustentabilidad lleva trabajos de llevar esa información a los jóvenes. Esa es una misión del Politécnico. Esto que comenta el ingeniero Everardo del ciclo del agua, pues sí es muy importante. Lo hemos aunado y platicado con otras pláticas relacionadas a los plásticos, al manejo de los residuos generados, que muchas instituciones públicas pues aún no tienen esa cultura, ¿no? Y se está trabajando en ello. Sí, estamos llevando a efecto el llevar esa información a los jóvenes porque son nuestro futuro. Sobre todo de que todos somos parte de esta problemática, así que de la falta de agua que ya tenemos. Desafortunadamente las empresas grandes, mencionó algunas, Coca-Cola, Pepsi y otras más, las cerveceras, pues toman el agua como un bien solamente para ellos que deben de explotar, ¿no? A final de cuentas el agua es un bien humano en el cual pues desgraciadamente se acaba muy pronto, ¿no? Decía un biólogo que un árbol, un pino, produce 10,000 litros de agua al año. Si no estamos haciendo el producir agua, pues sí se nos va a acabar pronto. Si no reforestamos de manera adecuada y ordenada, pues se nos va a ir de la mano toda esta situación del agua, ¿no? Entonces, yo concluyo. Agradezco al ingeniero Everardo por tu plática. Si hubiera algo más que comentar, pues te lo agradezco. Con modos. Y para mí fue una plática muy importante, en la cual pues esta labor la vamos a tener que llevar a las instituciones públicas, ¿no? Y privadas también. Solamente tengo un dato aquí suelto, que dice que el 40% de la población mundial tiene acceso al agua. Ya. Fundamentalmente el norte de África y el Medio Oriente. El riesgo es que nos estamos apurando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros de TIC en videoconferencia. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.